le decían la taconuda, le ponían hasta apodo. De la chica que estaba en el escritorio abajo, decía: "Ay, papá, la taconuda", tenía cierto horario. Esos funerarios, Ujú. la gente te ve, o al menos así me pasó en mi caso, te ven como alguien de mala suerte, pero ves demasiada seriedad. O sea, un Okey. temple totalmente fuera de lo común, oscuro, sin cenizo. Dices: "Bueno, ¿está muy tomadito o algo pasó aquí?", ¿no? ¿Aquí quién era? Pues, platicaban que era Miguel Hidalgo. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Brenda en Pausa. ¿Y qué creen? El día de hoy, si ustedes pensaban que en realidad estaba haciendo calor, porque bueno, de que está, ¿verdad? Porque Chihuahua está pésimo ahorita, pero en realidad en estos momentos nos van a empezar a dar unos escalofríos que se nos va a enchinar la piel y la verdad es que yo ya lo tengo aquí más o menos desde que empecé a platicar aquí con nuestro invitado especial del día de hoy, Dagoberto Grajeda. Y pues bueno, Dago para los amigos y Dago también para los clientes. Y aquellos clientes en especial que ni saben qué. Aquellos clientes que buscaban lo no buscado, que eran más bien las funerarias y los servicios y demás. Entonces, Dagoberto, ¿cómo estás? Tanto gusto. Muy buenas tardes, ¿cómo Me da estás? mucho gusto. Muy bien, también pues muy contenta de tenerte aquí con nosotros en Brenda en Pausa. Es la primera vez que vamos a lanzar un programa de estos con estos temas. ¿Cómo te sientes? Bien, 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 me todo da muy mucho bien. gusto. Oye, Con calor, Dagoberto, pero bien. sí, pero vamos a empezar a sentir un poco de escalofríos después de todo lo que nos vas a empezar a platicar. Ahorita nos da frío ese interesante. Sí, claro que sí. Oye, Dagoberto, cuéntanos, quién eres, qué estudiaste o en qué te especializaste, qué hiciste de tu vida. Okey, actualmente máster Ok. en dirección de calidad y competencias laborales. Ujú. Está interesante porque te abarca una gran parte de la dirección, Ok. de varios rubros. No está tan enfocado en procesos, está el abanico bastante abierto y es benéfico para cualquiera de los rubros que quieras manejar. Órale. Estudiaste, bueno, aquí de Goberto, no solamente de contarnos todas las historias que nos van a contar aquí, ¿verdad? Acerca de lo que le tocó experimentar él al ser gerente de una funeraria, también es todo un estuche de monerías, porque ahorita me platicaba que se encargó de estudiar varias cosas, entre ellas, por ejemplo. Entre ellas la licenciatura en administración de empresas, ingeniería industrial en el Órale. tecnológico, posteriormente algo de contabilidad ahí entre estudios Ujú. y la licenciatura en desarrollo sustentable. Interesante. También diseño porque me encanta hacer murales. Ok, interesante. Ok, vamos a comenzar más o menos ya con esta dinámica de las preguntas de este tema. Dago, ¿qué fue para ti trabajar en una funeraria? Muy buena pregunta. Fue un mundo nuevo. Ujú, Te lleva como en todo la necesidad. ujú. Es que necesito trabajo, voy a buscar. No había. Okey, lo que menos pensaba, lo que menos quería era precisamente esto, algo Claro. relacionado a la funeraria, porque sea como sea, pues te da como que cosita, ¿no? Sí, sí, sí. Ya al entrar, pues vas viendo que es como todo, Ujú. en cuestión de tienen su proceso, tienen su manejo, tienen su venta. Ellos parten en 2 rubros, la funeraria, lo que llaman ellos servicios inmediatos, que son aquellos eventos que ocurren ahorita, Ok, por así decirlo, y los que son a futuro. ok. Este rubro de a futuro son planificaciones, son aquellos sistemas apaguitos Sí, claro. por ciertos paquetes. Sí, sí, sí. Sí. Está padre, estuvo padre, Estuvo interesante. estuvo interesante. Sí, sí, sí. Y realmente cuando decidiste entrar a trabajar en una funeraria, ¿te llegó la oportunidad? ¿O ya fue de plano que tú la viste y dijiste, pues hay que tomarla? ¿O cómo fue? En algunas ocasiones yo entraba en bolsas de trabajo, en otras tocando puertas. Yo soy más de decisión, Sí. toco más puertas. Ok. Se me dio la oportunidad y comencé directamente en ventas del rubro de a futuro. Ujú. Ellos buscaban una persona que se encargara de los grupos de ventas, que los motivara, que los encauzara, que los llevara a las metas que ellos tenían establecidas. Afortunadamente, pues sí, lo logramos y superamos en Ok. gran manera esos rubros.
¿Estuviste trabajando cuántos años en una funeraria? Yo estuve como unos 6 años más o menos. 6 años. ¿Y al principio te costó trabajo acostumbrarte o sí la agarraste? Al principio fue difícil porque, bueno, viene la emoción del momento. Estamos motivados y vengan Claro. muchachos y vamos y si podemos y bla, 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 y todo este show. Ya cuando estás en el terreno de juego, aquí es lo interesante. Tienes que quitarte de la mente todo aquello que traes de idea de venta. Todo eso lo tienes que borrar y tienes que dedicarte a ser una persona que escucha. Ok. Yo creo que ese es el punto principal dentro de las ventas de servicios funerarios o los no buscados, como te comentaba. Escuchar. Pararte, sentarte junto a una Sí. persona y dentro de esa dinámica ir viendo la necesidad, Ok. poco a poco. De esa necesidad que tú dices, o a lo mejor incluso vemos que el campo, pues este es un campo también, vamos a decirlo así, que pues vamos a ver quién es mejor, ¿no? ¿Qué ofrecemos? Demás paquetes. ¿Cuál fue la venta más complicada que lograste cerrar? ¿Y qué estrategia usaste para convencer al cliente cuando recién iniciaste en esto? Porque era completamente nuevo para ti. La más difícil y yo considero que fue el perder a un amigo dentro del proceso y no perderlo como el que falleció, no, perderlo como amigo. De amistad. Sí, La es muy comunicación. curioso porque cuando estás dentro de la rama de la venta de los servicios funerarios, la gente te ve, o al menos así me pasó en mi caso, te ven como alguien de mala suerte, Ok. como alguien que está trayendo la mala suerte y como alguien que, como si fuera un buitre que está volando ahí Sí, aquí claro. arriba como para irse a la carroña, ¿no? Desgraciadamente, en ese entonces no había la apertura que hay ahorita. Era muy difícil. Entonces sí se vendió, sí cerré la venta, pero perdí al amigo. O sea, cada vez que me veía era, me voy por acá. ¿Por qué? Porque se sintió ofendido, porque sintió como que le hacía daño, como que era algo que no debía venderle. ¿En serio? Curioso. Y no fue la única persona, ¿eh? Fueron muchísimos. Había Entonces, aquellos que, ay, no, viene de la funeraria, no. O hacían la crucecita o tocaban la madera. ok. Pero, o sea, tú eres gerente. Así es, pero también tienes que empaparte de la venta, tienes que estar Claro. ahí, Sí, tienes que claro, ser tienes que estar parte de presente, ver cómo funciona todo y hacerlo. y hacerlo. Sí, tienes que hacerlo para poder aprender realmente cómo es. Yo creo que ahí lo que más me ayudó fue el sensibilizarme, Claro. el perder, como te digo, de vista esos objetivos o esas metas y mejor ver la necesidad de la persona. Sí, claro que sí. Mejor ponerme en sus zapatos y decir, bueno, tú y yo en algún momento, desgraciadamente, lo vamos a requerir. Exacto. Y no sabemos cuándo. No sabemos. Puede ser ahorita mismo, Puede ser mañana. mañana o no No sabemos. sabemos. Mejor hay que prepararse. Claro, ¿Y cómo nos preparamos? Vámonos a paguitos, no pasa claro. nada. Así con paguitos zapatos, así con paguitos ropa, así con Y paguitos que el la carro. verdad es algo mucho mejor porque a veces, pues la vida da tantas vueltas, ¿no? Ujú, Puede ser que mañana, ahorita tengas, mañana no tengas. exactamente. Entonces la carga queda para la familia. Esa es una realidad. Casi siempre hacemos eso como familia. Casi Lo dejamos siempre. para Sí, o nos colgamos del que ya se pagó. exacto. Sí. No debería ser. Y no debería de ser. Es como buscar, pues no un patrimonio, pero, hijo de su, ¿cómo le llamarías tú? Híjole, yo creo que es una seguridad Es una en seguridad. algo. Ajá. Yo así Claro. lo veo como una seguridad. De ¿De hecho, qué? sí, porque es algo que, como dijiste tú, es algo que todos vamos a tener. Y aparte lo tienes tú, se va Claro. como tu contrato se va contigo, tú lo tienes y tú determinas, depende de la política que maneje la empresa. Lo tienes contigo y lo puedes hacer válido, ya sea contigo o con ciertos familiares. Sí. Vuelvo a lo mismo, depende de la política de la Depende, empresa, claro. pero te lo traes contigo. Es Eso sí es cierto. es como el título de la casa. Sí. Ahí lo ¿Crees traes. que con el paso del tiempo estos paquetes han ido subiendo de precio? Sí han ido subiendo, pero también ha cambiado la modalidad, la Ok. forma de pensar en cuanto a qué es lo que voy a utilizar. Ok, ¿cómo más o menos eso qué es? Por ejemplo, en un determinado tiempo se utilizaba mucho el ataúd, el panteón, todo ese servicio. Claro.
De un tiempo para acá se utiliza más la cremación. Sí, eso sí, sí, porque incluso ya hay más partes donde se han construido. Exactamente, tienes los nichos. Sí, Ahora, no tienes la responsabilidad de tener el nicho, rentar el espacio, no. mantenimiento cada año. Puedes tener las cenizas contigo o algún Ujú. familiar. El detalle aquí es que somos tantos que si nos ponemos a pensar, también estamos llenando y sobre Sí, cupo los panteones. sí, es muy cierto. Entonces el día de mañana pasa lo que alguno por ahí en el norte que Sí. barre y como bien me decían, ok, los reubicaron. Ok, ahí te va la primera historia. Esa Sí. reubicación trajo consigo que se llevaron personas del área del Palomar a vivir para allá Sí, y uno de mis amigos le tocó una de esas casas. Ok, digo, ¿cómo estás en tu casa? Me dice, lo que quiero es salir corriendo. ¿Por qué? ¿por qué? Exacto. Porque cuando voy a la cocina ya está uno ahí en el refrigerador. ¿A qué te refieres? O sea, está uno que pasa todos los días de la sala al refrigerador. Órale. ¿Cómo puede ser posible? ¿Sí? Y no me lo decía de broma, su familia lo constataba. Ujú. Pues imagínate estar en un lugar así. Nosotros pasamos por ese tipo de cosas, vivimos cosas como esas. Claro. Y esa es la pregunta justo a la que iba, a la que si alguna vez llegaste a sentir algo extraño, un escalofrío, llegaste a ver algo. Híjole, muchas cosas, Sí. muchas cosas. A ver, platícanos. Alguna de ellas, yo creo que de las tranquilitas, es cuando sales de cierto lugar. Ujú. En mi caso es como si trajeras aquí, en la parte de aquí, Pesado. no un peso, como unas garras aquí. Y te van a como que apachurrando, apachurrando, apachurrando. Así como que vas sintiendo esa pesadez Cuando sales del lugar, de ciertos lugares. de ciertos lugares, es decir, cuando ya estás por recoger el cuerpo o cómo. No, es que depende de la circunstancia que te toque. Puede ser una Ok. casa X. Por ejemplo, una circunstancia, Tú un vas a ejemplo entrar que te a, tocó a ti. bueno, por ejemplo, entré a un lugar para ofrecer el servicio con un asesor, Sí, apoyando al asesor. Casi siempre estaba con ciertos asesores en el house by house, de que tocas puerta sí. y ofreces el servicio. De pronto, pues la persona que llega o se acerca hacia la puerta, la identificas, le platicas, pero ves demasiada seriedad. O sea, un temple totalmente fuera de lo común, oscuro, sin cenizo. Entonces, bueno, está muy tomadito o algo pasó aquí. Sí, Pero, ¿sabe qué? Vuelvo después. Más sin embargo, anotas su nombre. claro, claro. Cuando vuelves para dar el seguimiento, resulta que esa persona ya había muerto. O sea, te abrió la puerta, perdón, El el muerto. muerto. Entonces, o sea, fuiste, Ajá, lo presenciaste, notaste más o menos su apariencia, sí, te quedas con la pero impresión. platicaron con él. Pues tú platicas, tú vas a platicar y a escuchar, pero si ves que él no está hablando, O sea, él no hablaba, él nada más se les quedaba viendo, así es. pero abrió la puerta, cerró la La puerta. puerta sí la abrió. Ujú, educado. ¿Ya y cuánto tiempo regresaron después? Fue al siguiente día. Sí, porque cuando es una situación de esas, bueno, voy a volver, a lo mejor él estaba Claro. desvelado o Y no sé. entonces, ¿cómo fue que presenciaron? ¿Tocaron de nuevo? ¿Abrió alguien más? Sí, ¿Sí? sí, familiar. ¿Luego? Y ya cuando preguntamos, pues la persona obviamente se ofendió, se molestó, porque ¿Hace cuánto tiempo había fallecido? tenía 3 años. 3 años. ¿Y no le comentaron que lo vieron? Yo soy muy abierto en ese aspecto y procuro platicar con la gente Sí. muy a detalle, pero hay personas que no lo toman. Sí, hay personas que no lo toman así. Y aparte es poco el tiempo y está muy sensible, hay que tener también cuidado. Claro, hay que tener temperamento. Al fin y al cabo no es lo tuyo, es su familiar, es Sí, su claro, casa y claro. tienes que respetar eso. ¿Y como ese caso te llegó a tocar otros? Bueno, pues me tocaron cuestiones como la que te comentaba ahorita, Sí. me platicaban amigos. En esa funeraria precisamente donde yo estuve, sí me tocó que, bueno, se hablaba mucho de un túnel, del Ok. túnel famoso que va por abajo del centro, Sí. que en unos Sí, lugares ya está todos hemos tapado. escuchado ese túnel. Entonces, al terminar, el dueño de esta funeraria tenía un Ujú. cuadro. Ujú.
un cuadro de un personaje de la independencia. Ok. Hasta donde recuerdo era por ahí. Posteriormente me platican que caminaba el túnel, que lo veían en la parte que a ellos les correspondía porque ellos tenían acceso Al túnel. en una partecita de su propiedad. Ok. De ahí bajaban y de ahí se iba hacia, bueno, por abajo de Ujú. lo que conocemos como el Ángel y todo eso, hacia Claro. la catedral. Sí. Entonces había una reja, ya estaba como que sellado, pero sí les tocaba ver deambular a este personaje. ¿Ese personaje quién era? Pues platicaban que era Miguel Hidalgo, Órale. eso platicaban. Interesante. Igual y se parecía, Claro. así Igual lo se veían, o parecía. con el miedo a lo mejor así lo ven, Sí, sí, sí. que sí les da Oye, temor. fíjate que yo siempre me he preguntado, en las funerarias llega un momento en que tienes que dejar el cuerpo, ¿no? Para regresar al día siguiente. Sí, Normalmente pasa en la noche, o sea, las personas no se pueden quedar toda la noche a velar el cuerpo. ahora ya no. Ahora ya no. Antes iba así, ¿verdad? Antes sí, Pero hasta días. hasta días, claro. Ujú. Y por ejemplo, ese tiempo que duraste tú de los 6 años, ¿te llegó a ti tocar que en tiempo de donde se quedaba el cuerpo y no Ujú. se llegaban a quedar familias, presenciar algo? Los movimientos Sí, suceden, pero por el mismo cuerpo. por el Los mismo cuerpo. ¿Te impulsos. llegó a tocar a verlo? Sí, sí, sí. ¿Y cuál fue ese movimiento? Las manos. Las manos. Y eso que las manos estén... Se quedan rígidas. Se quedan rígidas. Sí, son rígidas. De hecho, no puedes tú tocar a un No, cadáver, no lo puedes tocar. no. Más sin embargo, si estás ahí por razón de tu mismo trabajo y la persona de proceso encargada de ello está batallando con el saco, por así decirlo, Sí. entonces sí lo puedes ayudar Ok, para colocarle su saco. ok. Y ahí es donde te das cuenta. Pero es un frío muy feo. Sí, al tocarlo, Más o como que, menos, ¿cómo lo sientes? pues como el hielo seco. Así, Órale. así de frío. A temperaturas, yo creo, menos 26, menos 30 y tantos, hasta menos 60. Es algo fuerte. ¿Alguna voz te llegó a escuchar, presenciar a ti, escuchar algo? Voces, no, fíjate, No. voces como tal, no. Pasos, algo. Pasos, sí, Sí. sí. Era común en la oficina donde yo estaba en un segundo piso, eh, pero ya estamos hablando de otro edificio. Ujú. Le decían la taconuda, le ponían hasta apodo. De la chica que estaba en el escritorio abajo, decía, "Ay, papá, la taconuda tenía cierto horario y clan, 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 clan". Subía y bajaba. ¿Y había En alguna cierto leyenda horario. de ella? Se platicaba que al llegar Ujú. el novio celoso, Sí. no sé, posesivo, tenía una bronca muy fuerte y la mató ahí. Le disparó estando ella sentada en su trabajo. Nosotros contábamos pues que ahí se quedó, Claro, como que no le cayó el 20 de que pasó. claro. Sí, sucedió un tiempo. Órale. No, hombre, no. Pero Yo, te ibas caminando y aquí en un ladito, ¿eh? No, no son cosas que me comentaron o me platicaron. sí, es Son algo las que tú cosas que vi. presenciabas, claro. Claro. ¿Algo más que llegaste a presenciar así que se te hizo fuerte? Que dijiste, Fuerte. ay, no, ¿en qué me metí? Bueno, Así de rezar un rosario casi. pues más que de espantos o relacionado a la cosa de la otra dimensión, yo creo que lo que más me impactó fue ver al gerente de procesos. Ujú. Él se encargaba de, como decíamos ahorita al principio, de embalsamar. Ok. ¿Sí? El cuidado, la persona, su maquillaje adecuados, como deben quedar. Ujú. Todo este proceso que él seguía, ese día me acuerdo que salí, lo vi en la banqueta, así cabizbajo, triste, muy, muy triste. No sé, me llamó mucho la atención porque nunca lo había visto así, siempre muy dinámico, siempre Ujú. dicharachero. Y dije, amigo, me senté junto a él y me acuerdo que le pasé la mano, su espalda, lo palmé, ¿qué pasa? Y cuando me dijo, es que me tocó un niño. Eso para mí fue el mismo impacto que si lo hubiera vivido Claro. minutos antes dentro del proceso. Yo creo que ha sido una de las cosas más impactantes Sí. porque no está uno realmente o es acostumbrado o con la idea o es la cultura, no Claro. sé. Pero ya cuando pasa el tiempo y te vas dando cuenta de que realmente pues eres un estuche, Ujú.
vas a fallecer y no se va a ir nada contigo. Claro. Me viene a la mente aquellos faraones que tenían que enterrarlos con todos sus tesoros. ¿Quién vino a disfrutar los tesoros? Los saqueadores. Los saqueadores. Es una cosa similar. O sea, nosotros pensamos que todavía de aquí nos vamos a llevar algo material. No. Como los vikingos que decían, no, sabes que ponle su hacha y ponle esto y ponle lo otro porque lo va a necesitar en el Valhalla. ¿Y no? ¿Cuál Valhalla? El vecino se lo llevaba porque Claro. era sin uso. Y por ejemplo, justamente hablando de eso, ¿te llegó a ti a presenciar alguna persona que cargara con algo muy lujoso, que los familiares dijeran, póngale esto, que se vea? No, ¿No? no, no, No. ropa nada más. Cierto Ropa, sí. tipo de ropa. Ok. Sí, pero no, aquí, en lo que a mí me tocó en todos esos años, No. nada de joyería, cosas así. Ok. Que O- igual la ropa, dices tú, puede ser que una era ropa costosa. No por el costo, No. más bien por la parte simbólica. ¿Qué le pone? ¿Sabes qué? Es que a ella le gustaba ese Eso fue vestido. lo que tú O lograste. quería esto. Ok. Eso fue lo que yo vi. Sí. Sí se manejaba mucho la sensibilidad en ese Sí, aspecto. No claro. creas que era frío. Sí. No era nada frío. Desde la persona que estaba trabajando ahí en el proceso hasta el que vendía. Todo el mundo tenía que ponerse en los zapatos de la otra persona. ¿Y te llegó a ti tocar a presenciar un embalsamiento? El embalsamamiento hasta cierto punto porque no puedes observarlo. Ok. Entonces, si te entrenan es diferente. Órale. Sí, porque tienes hasta cierto punto, Sí. pero no debes ver a la persona. Sí, eso Mm. está prohibido. Solamente quién va a trabajar en la persona. Wow. Es un proceso pues muy interesante. Es respeto. Es muy interesante y es respeto. Ujú. Sabemos que ya no está ahí Claro, pero es su espíritu, respeto. pero la persona hay que respetarla. Claro. Eso sí lo viví. Órale. Ahí sí una palomita para. Sí, sí. Sí, es que como dices tú, es cuestión de pues tener muchos valores en esa profesión. Muchos. Aparentemente tienes que ser, como decías tú muy al principio, Fuerte. fíjate cómo cambiaron las cosas en el punto donde decías, tienes que ser muy duro. Sí, Si tú te fijas hacia dónde vamos, todo lo contrario, sí, cada vez más sensible. sí. O sea, realmente eso me pasó a mí. Y ese fue mi nosotros lo vemos proceso. como duro, Así es. pero realmente, o sea, no entendemos el ponerse en los zapatos de ustedes. Eso es esencial. Ujú. Ponte en los zapatos de la otra persona Sí. y desde ahí va a haber un cambio. Claro, Por eso No. muchas de las ventas en este tipo de cosas se dan solas, sí. se dan por sí solas. ¿Por qué? Porque no necesitas casi ni hablar. No, claro que no. Si te manejas que uno de los rubros que es el orgullo, pues claro, llegas y le dices a la persona, tú puedes tener algo bueno, mira, Ujú. puedes ver bien, mira, en este jardín están los nichos Sí. y tú vas a estar dentro. Es como si estuvieras en el paraíso. Tú le vendes esa parte así con esa labia Sí. y ok, estás vendiendo orgullo. Ujú. Pero si tú te pones en los zapatos de la persona, le dices cómo te sientes, cómo quisieras tú en ese determinado momento llevar a cabo ese proceso, cómo te gustaría a ti, Ujú. cómo Muy sería cierto. mejor para ti. Y ya, Muy cierto. desde ahí se da todo solo. Yo recuerdo una chica muy joven que llegó por ahí en una de las convenciones, porque íbamos a vender en convenciones. Ujú. Imagínate rifando un ataúd, pues era algo fuera de ¿Es lo en común. serio? Ajá. Y, se rifa un ataúd. Y, pues, hay gente, Sí, y hay el gente papelito, que ¿no? dice, Pero ¿qué les pasa, no? les pasa. Ridículos, Dios mío. Así es. Sí, Pero también hay gente que, yo me apunto y vamos. Claro. Y hubo gente que se lo llevó. ¿Ok? Su manera de pensar es, yo quiero, y quiero uno sencillo, como la gente que dice que me entierren en el llano. sí. ¿Y te llegó a ti tocar justamente hablando de eso? Alguien que dijera, ¿no? A que fuera muy especial. Pues sí había, pero cierto familiar. Cierto, familia. Tenían que manejarlo los familiares. Si lo tuyo llega hasta cierto punto. Sí, al final de cuentas quien lo termina decidiendo son los demás. Así es, porque hay mucha pugna, hay mucha pelea, hay muchos detalles en los que pues, tú no puedes intervenir. Ya eso es familiar, la decisión Claro. es de ellos. Es muy cierto. Tú estás como un medio, tú estás como un asesor y vas a apoyar en todo el proceso, lo que ellos requieran, más sin embargo la decisión la toman ellos. Es muy real. Eso sí. Y justamente, ¿llegaste a ver alguna familia que se peleara? Sí, ¿En sí, serio? eso sí se da. Por decidir cómo es que sí iba a ser velada la
la persona o Y cómo? todo verdulería, sí, sí, ¿cómo va? Sí, que me aviento la lechuga y el tomate y todo. ¿En serio? Sí, cosas fuertes. Por ejemplo, algún caso? Bueno, no un caso en específico, porque sí lo vi en Bueno, varias que llegaste ocasiones, a ver más o menos. pero ahí se interviene solamente hasta el respeto del espacio en el lugar donde estás, Sí, claro. porque no lo estás velando en tu casa, es un lugar Es un que tú lugar público contrataste. aparte y lo contrataste. Entonces, ahí tienes que acatar las reglas del lugar. Sí. Se les pide que por favor pongan en orden a su familiar y ya ellos se encargan del resto. Ujú, Si ya si no se sale de control, como decíamos ahorita, o muy tomadito, alguna cosa ujú. así, pues vamos a enseñarles el caminito, ¿no? Sí, Solamente. muy bien. Pero no pasa de ahí. No es Ok, algo fuera de lo común. ok. Pero la problemática era por ¿De qué no, detalle? Porque sí, se qué detalle. peleaban. Ajá, más o Ah, menos. ok. Pues se llegaban a pelear porque yo creo que el tema de siempre, mi mamá quería que la enterrara. No, es que es mejor la cremación, mira, por tal y tal y tal. No, es que ella siempre dijo, pues el hijo que nunca Sí. estuvo y que llega de los Estados Unidos Ujú. después de Miles de años. miles de años y él es el que tiene que decidir, Ujú. aunque la mamá ya desde cuando que les había dicho cómo, ¿verdad? Sí. Ahí es donde se dan este tipo de detalles. ¿Y qué opinas al respecto tú de eso? Pues lo que tienes que hacer es, de igual manera, tú debes estar siempre con un temple, Sí, que tú no eres juez ni parte. O sea, claro. simplemente tienes que estar equilibrando la balanza, Ujú. mostrándoles opciones y pues la menos violenta y la menos agresiva, ¿no? Sí, Vamos a platicar. muy cierto. Vamos a puertas cerradas, hay escritorios, vamos a echar una platicadita y ahí pues cada quien de su lado Muy cierto. marca la rayita. Oye, y bueno, hemos hablado ya de cosas que nos han dado escalofríos, que nos han puesto la piel chinita y demás, pero ¿te llegó a ti tocar más o menos a presenciar lo que viene siendo algo gracioso que, no sé, te pareció o llegó a pasar mientras hablabas con algún cliente? Pues algún comentario, sí. Por Sí. ejemplo, alguna situación en la que manejamos asesores Ujú. y en algunas de las ocasiones, sin menospreciar ni mucho menos, ¿no? Sí. Todos tenemos nuestra forma de ser, nuestra forma de vestir, etcétera. Más sin embargo, algunos, pues nos pasamos de repente. Ujú. Y sí me llegó a tocar de repente que me comentaran, "Hola, ¿sabes qué? Pues, ¿me vienes a vender el servicio o ya traes el producto?". Sí, Porque el asesor, pues, casi Nosferatu, ¿no? Serio, serio, así, o sea, más que el cliente. sí, claro. Y sí se pasaban, o sea, no puedes estar así, no puedes estar casi, mostrando que estás dando el pésame cuando apenas estás ofreciendo un servicio. Sí. Por eso hablaba ahorita de la sensibilidad. Entonces sí me daba risa porque sí se parecían. Muy real. Oye, ¿cómo logras explicar tú los servicios funerarios, la importancia de que las personas lo tengan en cuenta? Ujú. No que lo vean como algo innecesario, Sí. porque al final de cuentas es algo que, como dijimos, todos tenemos seguro, sin que llegue a sonar demasiado comercial o insensible. Ujú. ¿Cómo le darías tú a conocer a nuestros oyentes que es necesario que se tome en cuenta? Yo lo comentaba hace un ratito contigo, es cómo te gustaría realmente a ti Ujú. ser despedida de este plano, de esta dimensión. ¿De qué manera? ¿Qué manera sería para ti mejor? Ujú. Con menos sufrimiento para tu gente, para tus familiares, porque ellos se quedan al fin y al cabo, Sí. con una decisión tan sencilla en la que dices, bueno, pues, ¿por qué no cremación? Ya no van a pasar tanto tiempo sufriendo en un lugar. Co- Sabemos que el velar Ujú. es parte de esa cultura, Sí. es un proceso también, pero no es necesario. Hoy en día no. No, hoy en día no. Inclusive yo llegué a escuchar anécdotas donde en cierto lugar de Suiza, no sé dónde, cremaban a la persona y las cenizas la volvían un diamantito. Ahora tenemos otro rubro nuevo, Sí. el de la cremación de nuestras mascotas, Sí. que son parte de nuestra vida. Ajá. ¿De ¿Estamos de esa qué acuerdo? opinas? Pues totalmente de acuerdo, que Yo les también. des el Sí, lugar yo que ellos también. merecen, Claro. inclusive mucho más que a nosotros en algunos casos, Sí, muy cierto. porque son los únicos fieles, Sí, son los únicos que están ahí para todo. para ti. Y qué padre, o sea, ellos te los llevas en tu corazón toda tu vida. Sí, muy cierto. Y yo soy de la idea de que después de esta dimensión llegas allá y te esperan. Sí,
Yo también, completamente de acuerdo. Y bueno, oye, y aparte de todo esto, de que pues tú dijiste que incluso llegaste a presenciar que hasta amigos se te retiraron. Sí, ese punto, qué bueno que lo retomas, porque ahí como que quedan cositas pendientes. Sí. Hubo una ocasión de un amigo que perdió a su bebé. Ujú. O sea, no sé cuánto tenía, pero estaba embarazada la chica. Yo lo visitaba muy seguido. No le iba a vender el servicio. Trabajaba ya ahí, pero lo Ujú. visitaba por cuestiones de mercadotecnia. Necesitaba yo imprimir y hacer otras Ujú. cosas. Yo siempre sentí por su manera de reaccionar posterior a perder al bebé, ya no me vieron igual. Ya no me veían igual, como si hubiera llevado esa mala suerte, ¿sabes? Sí, sí. Inclusive mi mentor en artes plásticas, en cuanto me veía, no, 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 aléjate, y hacía como que una cosa, aléjate, aléjate, porque... Y sí se me alejaba. Si es que no, no, eso yo no. Es tu idea, al fin y al cabo son ideas. Sí, claro. Tú puedes tener esa idea, puedes estar casado con cualquier idea que tú consideres, sin embargo, hay que tener poquita apertura. Sí, Y yo sí invito realmente a que se vea a los asesores como personas, claro, que obviamente. no como aves de mal agüero, No, no como que te llevan la mala suerte, no como rapiña, no no. como buitres. Realmente yo sí invito a la gente a que lo vea como lo que son. Sí, Son personas que están trabajando, sí, no nada más están ofreciéndote un servicio, no. te están acompañando, te están asesorando. Sí, de hecho. Inclusive me tocó casos muy padres de que se les asesoró Ujú. y ellos estuvieron en el momento que la persona lo requirió hasta ahí. Entonces, qué padre que te acompañaron toda esa parte de tu vida Todo ese sin estar proceso. junto a ti, pero al final, en Sí, presencia. sí, claro. Y me imagino que eso también es como un golpe para ustedes, ¿no? Es como una pérdida. Porque a L- lo mejor y llegaste a conocer a esa persona, llegaste a tomarle algo de aprecio, te cayó bien, una buena vibra que sentiste algo. Te haces muchos amigos. Claro. Tus clientes llegan a ser amigos. Ya no los ves como un simple número. ¿Te llegó a ti tocar algún amigo, una persona con la que llegaste a ser amigo y verlo después? Pues yo por lo regular sí me alejo un poquito del proceso, Sí, porque sí se me encargaba, como te decía, no sé con qué condición así, pero en ciertos lugares, eso de que sí, sí siento que sientes. Ujú, que algo se va conmigo ujú, ok. y es algo muy personal, pero sí, en esta parte de aquí, como si te agarraran unas garras y posteriormente vas, Y como que te va normalmente apachurrando. cuando llegaste a sentir todo ese peso en ti, ¿cómo fue que te liberaste? Solo, ¿Solo? solo, solo. ¿Tú eres católico? No, No. no Órale. soy católico. He tomado misas, he Ujú. estado en un sinfín de religiones, Sí. pero no me he casado con ninguna religión. Yo creo en Dios, Órale. Sí. pero mi manera de creer en Dios es muy particular. Ok. Yo creo en Dios a través del ejemplo, Sí. a través de lo que yo De hago a las diario. acciones. Ujú. Si yo veo una persona que necesita y yo la puedo apoyar, Muy ahí cierto. está. Ujú. Ese es mi Dios. Yo me siento muy parte de Él porque siento que siempre está conmigo, platico con Él, nos decimos chistes. Es muy padre. Pero decir, por medio de una religión, No. que me disculpen todas las religiones, pues Ujú. habrá personas que les dan o les inyectan valores en cierto Ujú. momento de la vida. Qué bueno que se utilice de esa manera, pero no creo yo en la religión como tal. Ok. Yo creo que llega un punto en el que ya se empieza a manejar o a distorsionar Ujú. del fin. Órale. Entonces, cuando llegaste así a sentir más o menos todo eso, ¿no te refugiaste en ese Dios? Pues no es que me refugie, yo pienso que él mismo me lo fue aliviando o quitando Sí, con ese paso del tiempo, que puede sí, ser un minuto, puede ser una hora, pueden ser dos, muy 3 días, cierto. porque no sabes, ¿no? A Ujú. lo mejor nosotros mismos nos aferramos a ideas o a cosas y ay, Claro, pues ahí lo traigo, ya lo traigo es muy y a lo cierto. mejor es el cansancio del día, no puedes saber realmente. Sí. La Curiosamente mente es enfermiza, te juega te trucos, juega muchos sí, trucos. pero curiosamente pues era siempre que estaba en esos lugares. Sí, Por eso eso es muy dejé de ir cierto. a los eventos funerarios. Ok. Y entonces, hasta el día de hoy ya no vas. No, ¿En serio? no, y de gente muy cercana y
no voy. ¿No vas? Lo evado, porque sí, cada vez Órale. era peor. Bueno, y justamente, retomando a la pregunta que te iba a hacer, tú me decías que se alejaban amigos. Sí, Sí, pero tú llegaste a escuchar justamente de esos amigos o de otras personas mitos, acerca de los servicios funerarios, pues mitos como tal, lo que ¿no? platicábamos ahorita, el caso Ujú, del personaje de la independencia, ujú. cosas así, o que en algún lugar se veía en determinado asiento a determinada hora Ujú. alguien. Y mitos, por ejemplo, de otra gente acerca del servicio funerario, no sé, que dijeran, oh, no, es que, como por ejemplo eso que Digo, la acabas mala de suerte, mencionar, ándale, la mala suerte de que si yo es lo un agarro, mito, me voy a sí. ir al hoyo. Y lo que mencionaste ahorita muy importante, porque te apuesto que muchas personas, han tenido la creencia y la idea errónea de Ujú. que en el embalsamiento están presentes varios, o que No, puede estar presente cualquiera, y no, no, no. el embalsamamiento es algo estricto. Ujú. Tú entrenas a un soldado y ese soldado tiene que seguir las órdenes de su Sí, superior. sí. Pasa exactamente igual ahí. Órale. La persona que está ahí Ujú. y tiene que tener la sensibilidad porque aparte está maquillando. Sí, Ahora, si no tiene la capacidad o la habilidad, bueno, se puede apoyar con una embalsamadora, pero son embalsamadora. No es alguien X. no es alguien Ay, externo, usted que va además. pasando por No, ahí, ayúdeme. no, 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 no. Por eso es que no ves Ey, las cosas sí. Y que se otra hacen. cosa que comentabas ahorita también, que es como otro mito, no tocan el cuerpo. ¿No? Es solamente en caso Delicadísimo. de que pues no se pueda meter la ropa, ¿no? Acomodar. Solamente como en el caso donde ayudamos a esa persona a colocarle su saco, Ujú. pero no se le coloca de manera normal, tiene que estar abierto atrás, no, es por enfrente, sus manos. Sí. Si el joven por alguna razón está batallando, pues lo ayudas, precisamente para que no toque el cuerpo. Ok. Eso es lo que a mí me ¿Y tocó, por qué no tocar el cuerpo? por respeto, Por respeto. por respeto. Aunque ya no esté ahí el Sí. ser, aunque su espíritu ya no esté, de todos modos hay que respetar. Todo esto lo aprendiste porque te fuiste desenvolviendo, yo sé, porque te llegaron a enseñar, porque tomaste un curso. Sí me dieron cursos dentro de la empresa, sí, me acercaba mucho a las personas, soy muy curioso, Ujú. me acerco mucho a los que realmente saben, Sí, a los que se quejan menos del trabajo, pero que te enseñan más. interesante. Por ahí, por ese caminito me voy. Entonces, Ujú. de uno, un escaloncito, otro escaloncito, hasta que, bueno, esto ya lo conocí, esto también ya lo supe, en esto sí de plano no voy a entrar. Ujú. Y yo creo que fue buena experiencia. Sí. Yo creo que me sirvió mucho para poder manejar ciertas cuestiones. Sí puedo platicar con algunas personas al respecto sin ofenderlas, Ujú. que eso es el punto medular, Sí. no caer en la ofensa y sobre todo algo muy importante, estamos hablando de ventas. Nunca No, pienses en un cierre forzado. no, El cierre se va a dar solo, sí, se va a dar por... Tú y yo estamos platicando. claro. Tú misma ya te vendiste ahorita y ya sabes que es necesario. Sí, No tuve que cerrar nada. no, 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 no. Así es. No, no, inclusive estando, teniendo una diferencia de edad o demás, entiendes perfectamente que es necesario. Que lo bueno de las generaciones de hoy en día es que Sí, sí tienen sí, más sí, 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 conciencia. sí. Eso me encanta. Más apertura, Más apertura. más conciencia y hablan, Ujú. lo platican, se comunican de una mejor manera. Es Antes cierto. nos cohibíamos más de decir ciertas cosas. Sí, muy real. Ujú, Oye, y bueno, ya hace 6 años ujú. trabajaste, hace 6 años ya dejaste de trabajar, ¿verdad? Yo trabajé 6 años estando ahí. Estando 6 años ahí. ¿Y hace cuánto que ya te apartaste de esto? Antes de la pandemia, Antes de la pandemia. sí, Entonces, afortunadamente, aproximadamente ¿cuánto fue? Hace como 4 hubiera sido años, algo 5 terrible más o estar en la menos. pandemia. Sí, 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 créeme, sí, sí. eso Un fue algo, estrés emocional. pues vaya, yo me acuerdo que salía a la calle como en esas películas donde tú veías allá una persona caminando, un carrito por acá y ahí va hasta el trabajo. De hecho, Nadie. nadie, no había nada. Y todo el mundo cuidándose de Pero todo el miles de mundo. muertes. Yo recuerdo que fue un año y 6 meses más o menos, no,
1 año y 2 meses aproximadamente había 6,700 y cacho de muertes por COVID aquí en la ciudad. Sí. Sí es algo de lo que hay que platicar. Una gran parte. Sí. Es más, a mí me tocó el caso de la primera persona que llegó con el virus. ¿A poco? ¿Y luego? Fue tremendo. Las personas, vecinos y demás, le aventaban Cloralex en las puertas, en la banqueta, alrededor de su casa. La ignorancia de la situación. Sí. ¿A cuántas personas no relegamos o incluso cuántas no se fueron mejor de aquí porque en lugar de ayudarlas, No es cierto. no nos pusimos en sus zapatos? No. Vuelvo a lo mismo. Y el llegar a esa primera persona, ¿cómo te hizo sentir? Con mucho miedo porque sabía lo que se desataba. Claro. He visto muchas películas, yo creo que Sí. también tú las has Sí, visto. sí, sí. Uno solo que se sube a un avión, ¿cuántos se multiplican? Claro. O sea, ya ahí estaba la reglita de 3, 3, 3, 3, Claro. hasta que ya... Sí, 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 sí. Y cuando sabías de alguien cercano. Yo creo que en ese tiempo de pandemia fuimos las personas que menos valoramos el trabajo de ustedes. Yo creo que en tiempo de pandemia Nadie lo no valoró, pensábamos. nadie pensó en eso. Oye, tráiler. Porque pensábamos Ujú, en doctores, ujú. en enfermeras, en enfermeros, En la cura. en la cura. Pero ¿qué pasa con las personas que se encargan después de eso? De ustedes. Todo el trabajo. ¿Qué pasaba? Era que es todo un algo- trabajo. Porque decías tú, no era uno, eran miles. Eran miles. Y no vas a hacer un proceso como lo hacías antes. No, Ya la ley te indicó algo. sí. Es más, tu pariente ya no lo vas a tener contigo. Ellos van a determinar qué se va a hacer. Ya no va a ser lo mismo. Ujú. Pues sí, fue muy duro. Imagínate enfrentar y tener que decir, ¿sabes qué? Ya no puedo meterme aquí. Hasta aquí me dieron La ley me dice que ya no puedo pasar de este punto. Sí, de hecho. Porque no podemos contaminar el otro proceso. Sí, porque de hecho hasta me imagino que no solamente eso, sino que lograron presenciar que pues en las familias el dolor no también. Sobre todo porque algo tan instantáneo que no te imaginabas, que agarró de todas las edades, y que al menos hoy tienes la oportunidad de tener la caja abierta, ver por última vez a la persona fallecida, Si así lo decía. si así lo deseas, pero en el tiempo de pandemia no se No. podía. Estaba cerrado por completo. No sabías qué había pasado. Y luego lo peor ¿Y es por que qué? no podían juntarse toda la familia tampoco. Tampoco. De hecho, estaba prohibido determinada cantidad de personas. No es cierto. Que aquello que de alguna manera no tomaron en cuenta las indicaciones, pues cometieron gravísimos errores. Entonces, ya a partir de ahí fue que te fuiste. ¿Ya Sí. no decidiste seguir trabajando? Yo me moví Te de moviste. rubro. Ok. Y bueno, después de ahí, ¿no batallaste en manejar el estrés emocional? Ya de, hijo de de esto que estuve viviendo, que estuve pasando, algo completamente diferente. Dentro del mismo esquema de trabajo, Ujú. dentro de la misma, pues podríamos decir, dentro del mismo manejo que Ujú. tenías, tanto de proceso en ventas, en la funeraria, pasaste ya por un proceso. En mi caso yo pasé por tanatológicamente hablando, Ujú. ya aprendí ciertas cosas. Entonces ya para cuando sales pues bien, se Ujú. puede decir, no liberado porque no traes carga. Si Ok. trajeras una carga, voy de acuerdo, Ujú. pero en este caso no. Yo pienso que la podría traer a alguien que estuviera embalsamando, como el ejemplo que te di, Sí, 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 de, sí, sí, sí. de que le pegó duro Ujú. porque era un pequeñito, ahí sí es Sí. necesario algo, Claro. pero en mi caso no, Ok. en mi caso no. Súper bien. Sí, yo salí dando consejos y todo, y bla, bla, bla. Sí, aquí aprendimos de hecho en este instante muchísimos. De hecho, Dago, se ha acabado el tiempo, pero fue una plática bien interesante. La verdad es que mezclamos muchos temas y ojalá que muchas personas pues entiendan la relevancia de esto, el trabajo realmente tan fuerte que es y difícil, porque ustedes se convierten en psicólogos, se convierten en doctores, se convierten en acompañantes de la familia, se Amigos. convierten en amigos, se convierten en todo, o sea, entonces es un trabajo complicado que yo creo que muy pocas veces llegamos a valorar. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y gracias por estar aquí en Brenda en Pausa y esperamos que nos vuelvas a visitar para una próxima entrevista.
Y pues algunas palabras que quieras decirles a nuestros oyentes. Como ya lo comenté anteriormente, gracias por el espacio, pero por favor, vean a los asesores como lo que son, Ujú. asesores. Sí, personas igual Acepten que nosotros. la plática, denles ese pequeño espacio y lleguen a un acuerdo. Todo Así se es. puede. Ujú. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias. Hasta luego. Ya.